Bienvenido a UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Vamos a desarrollar un programa muy interesante, Juan Carlos. Bueno, y en esta ocasión vamos a abordar el tema cuando no hay figura de padre. Y aquí tenemos a una persona que ha tenido la figura de un padre que va a cumplir 100 años. Así es, tengo el honor y el privilegio de tener a mi padre. Nació en 1914. Unos 15 días. 15 días antes que muriera el archiduque de Austria. O después de que muriera el hombre. Antes, él nació después de que muriera. Exactamente. Entonces, y 2 meses después empieza la Primera Guerra Mundial. En esa época nació mi padre. Bueno, la figura del padre es el tema que vamos a desarrollar hoy porque para en la vida triunfar es importante la figura de un padre. Dios puso la figura de un padre. Dios es un padre para nosotros y es fundamental. La UPL, nosotros educamos personas, pero ese elemento del padre es clave y fundamental en la formación de un ser humano. Claro, tiene la integración entre padre y madre. Son figuras que crean las bases para que una persona sea saludable, emocional, espiritual y en todos los aspectos de su vida. La ausencia de alguno de ellos obviamente va a marcar y va a crear mella en el niño, en el joven y en el adulto. Desafortunadamente en la sociedad en la que nosotros vivimos existe mucho ese tema de la ausencia del padre. Para desarrollar este tema, Juan Carlos, tenemos a Zulema Peñalba en Tegucigalpa el día de hoy. Así es, Zulema. Bienvenida al programa de hoy y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirme compartir y desarrollar el programa del día de hoy. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a tu padre, Juan Carlos. Muchas Qué gracias. bendición, 100 años. Pues desde aquí le enviamos un abrazo, ¿verdad? Y que sea para celebrarlo a él. Muchas gracias. Sí, pues qué bueno. Gracias, Zulema es una psicóloga de mucho prestigio, de mucha experiencia y también es una pastora y es la persona ideal para desarrollar este programa. Zulema, una pregunta. Hablemos del problema de la paternidad en nuestras naciones. Zulema también tiene un programa de radio muy conocido en Tegucigalpa, Juan Carlos. A ver, ¿qué nos puedes decir, Zulema, acerca del problema de la paternidad? Bueno, definitivamente creo que Dios es un Dios perfecto, es un Dios de diseño y dentro de su diseño está la familia y dentro de la familia Él concibió un padre. No puede haber familia sin un padre, definitivamente. De hecho, cuando Él diseñó, Él sabía exactamente las funciones que iban a tener no solamente la madre, sino el padre. Definitivamente, yo creo que el enemigo sabe esta información y creo que por eso Juan Carlos y Raúl intenta de una manera enfática de traer destrucción y de afectar específicamente la relación y la presencia de un padre dentro de un hogar, porque él conoce que muchas de las heridas, muchos de los traumas, muchos de los asuntos con los que tenemos que lidiar cuando somos adultos tienen que ver con heridas ocasionadas por los padres. Así es que definitivamente la figura del papá te puede afectar positivamente, pero también si Dios no interviene en la vida de una persona, pudiera destruirse a causa de la ausencia de un papá. Así es. Ahí estaba leyendo yo el periódico Crónicas de México y donde menciona un estudio que la Cámara de Diputados desarrolló donde dice que solo en México hay 4.5 madres solteras, 4.5 millones de madres solteras. Eso quiere decir que Latinoamérica, siendo más específicos, está padeciendo de la ausencia, de esa enfermedad, diría yo, que es la ausencia del padre. ¿Qué está pasando, Zulema? Definitivamente cada vez está disminuyendo la figura de una familia bíblica, ¿verdad? Como Dios lo concibió, una mamá, un papá y los hijos. Cada vez más se están incrementando las familias monoparentales y con jefaturas de las madres.
esto cada vez, la tendencia se incrementa cada día más. Y por supuesto, hay muchas cosas que están afectando y quiero decirte que muchas veces es las cadenas. Precisamente cuando un padre no estuvo, va a afectar la vida de un niño, de un adolescente y de un adulto. Y una de las consecuencias es precisamente que este hombre, cuando es adulto, repetirá los mismos errores y no podrá relacionarse con sus hijos, no podrá comunicarse con sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, el pecado es fuerte porque cada vez más los hombres están perdiendo la responsabilidad y solamente se basan en el placer. Nuestra sociedad es una sociedad hedonista donde todo gira alrededor del placer y donde pueden evitar tal vez las responsabilidades. Entonces, yo creo que habría que agregar también el asunto del divorcio, ¿verdad? Cuando un padre sale del hogar por consecuencia de divorcio o por consecuencia de separación. Entonces muchas veces vemos que los papás se desentienden no solamente, obviamente, de la esposa, sino de los hijos. Y eso va a traer mucho dolor y muchos problemas y muchos asuntos sin resolver en la vida de los niños y de los adultos. Ciertamente. Yo estaba atendiendo una pareja, Raúl y Zulema, y recuerdo que ella nos decía, bueno, mi madre se divorció cuando yo tenía 8 años, yo me voy a divorciar, mi hija va a poder superar ese problema de igual manera como yo lo superé. Lo interesante es que ella estaba considerando el divorcio, ya no superó el problema. Realmente abrió una puerta que los hijos van a seguir y van a seguir como una cadena, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido lo que dice Zulema, pero ¿qué está pasando con los hombres? Falta definitivamente, como hablábamos en un programa anterior, el ser humano simplemente no quiere tener ningún tipo de compromisos, pero es que aquí juegan los dos, la mujer, precisamente porque irresponsablemente se presta al asunto, ¿verdad? Y entonces el traer a un hijo sin un padre aquí realmente está causando un daño al niño, está causando un daño a la sociedad. Uno tiene que ser responsable. Y el padre, los hombres, les importa un comino andar dejando hijos por aquí y por allá. El padre es clave en el desarrollo del ser humano en cada aspecto, y entonces nosotros somos una institución educativa y cuando la figura del padre no está, eso afecta aún en la educación. Claro, me llama la atención, Raúl, de obviamente el problema, la ausencia del padre es un síndrome, o sea, tiene múltiples causas. Podríamos enumerar lo que mencionó Zulema, el hecho de que el hombre es hedonista, el problema del divorcio, el problema de cuántas y la cultura cosas, de macho. La cultura machista. Sin embargo, en el ámbito evangélico, ¿verdad? También tenemos ese problema. Desafortunadamente. ¿Verdad? Sin embargo, fíjese bien, en el hinduismo, las cifras de divorcios, ¿verdad? Es de alrededor de un 3%. Para vergüenza de nosotros. Para vergüenza de nosotros. Juan Carlos, debemos ir a una pausa según dirección. Así es. No se vaya, permanezca con nosotros. Este programa está muy interesante. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Zulema, estábamos hablando en el segmento anterior de la problemática que ocurre provocada por divorcios, provocada por lo que tú mencionaste, el hombre machista, el hombre hedonista, etcétera, etcétera.
Sin embargo, esto no se da en otras culturas. Mencionamos el hecho de donde en la cultura hindú, donde hay el número de divorcios y el número de esta situación es menor. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, definitivamente es algo que nos debe preocupar y debe preocupar sobre todo a la iglesia cristiana, porque como yo te repito, el diseño de Dios es tener un padre dentro de la familia. Y imagínate las funciones que trae un padre. Un padre es la persona que da la protección, el padre es el que trae protección a los hijos. El padre es el que se pone enfrente y recibe los embates de los vientos. Y el padre es el que aporta la seguridad dentro de la familia, de su esposa y de sus hijos. Así que te puedes imaginar lo que significa para un niño crecer sin un papá, sin esa sensación de seguridad y de protección. Eventualmente crecerá con ansiedad, con temor, será tal vez un adolescente aprensivo, un adulto lleno de ansiedad, ¿verdad? Porque la protección es importante, pero también, además de la protección, el papá está puesto ahí con la función de ser el proveedor. Y cuando digo proveedor, no solamente estoy hablando de económicamente, sino que él tiene que proveer amistad, es el que tiene que proveer la visión. Mira, tiene que proveer amistad, compañerismo, apoyo, y esa provisión está faltando, ¿verdad? Y bueno, ni siquiera muchas veces hay apoyo económico, porque cuando los padres salen del hogar por divorcio, por separación o porque de repente tal vez abandona a la mujer porque se va detrás de otro. Entonces, además de eso, tenemos que agregarle el asunto económico terrible dentro de los hogares, ¿verdad? Además, yo creo, Raúl y Juan Carlos, que un padre debe ser un promotor, es el que debe promover a su hijo, es el que tiene que levantar. Yo no sé si ustedes, pero yo creo que como padres queremos que nuestros hijos lleguen más allá de donde nosotros llegamos, ¿verdad? Que nuestro techo sea apenas el piso para ellos. Entonces un padre está allí para promover al hijo, para decirle, hijo, si se puede, lo puedes lograr, fallaste, pero vamos adelante. Y bueno, imagínate, todo eso está faltando dentro de las familias. Mira, un padre es el sacerdote del hogar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Noé, después de llover, dice que él sale del arca y lo primero que construye es un altar. Y yo creo que como hombres necesitan entender que son los sacerdotes del hogar. Ellos son los que deben dirigir la oración. Y la mayoría de nuestras familias en Latinoamérica están siendo dirigidos por las mamás. Y aunque el papá esté ahí, son las mamás las que están tomando el liderazgo en cuanto a los valores, en cuanto a la vida espiritual de los hijos, y eso no es el diseño de Dios. Entonces, cuando todas estas cosas fallan, yo creo que algo anda mal dentro de la familia. Entonces los niños van a crecer desprotegidos, con una sensación de inseguridad, sin valores, sin la cobertura que el padre, solamente el padre puede dar. Y claro, un papá también tiene que ser profeta. Cuando te digo profeta, me refiero que es el papá el que tiene que hablar y tiene que soltar palabras sobre sus hijos y decirle, hijo, usted nació para triunfar, usted tiene dones, usted tiene talentos, ¿verdad? Es el que puede encauzarlo al hijo. Y imagínate, todo eso está fallando en Latinoamérica. Con razón, tú ves tanto muchacho ahora buscando paternidad o llenar ese vacío, qué sé yo, en las pandillas, ¿verdad? Como se conocen aquí en Centroamérica, en las maras. Con razón vemos que muchos jóvenes buscan llenar esos vacíos con alcohol, con drogas, con actividad sexual y con otras cosas más, Raúl. Sí, así es. Y hay un detalle, Juan Carlos, porque interesantísimo lo que Zulema nos está compartiendo, pero también hay un fenómeno que hay padres que están allí en la casa, pero que no están. Están, ¿verdad? Son figuras decorativas, floreros. Por cuestiones de trabajo, por cuestiones de falta de educación, entonces no, verdaderamente no son padres, porque
realmente cuando hablamos de la figura del padre, no nos estamos refiriendo tan solo en que el individuo abandonó la casa, se fue o dejó a la mujer, a los hijos, sino que hay gente que está y no está. Así es. Realmente yo soy padre de 3 muchachos y para mí no ha sido fácil. Este ha sido un proceso de aprendizaje. Cada día yo estoy aprendiendo cosas nuevas de esta relación. Y una de las cosas que yo he aprendido es que los niños, los jóvenes, aprecian mucho el tiempo que uno invierte en ellos, ¿verdad? Eso es algo que ellos... pero tenemos nosotros una realidad en Latinoamérica. Es el hecho de que existen madres sin que cuenten con la figura del esposo, ¿verdad? Y claro, ya hemos pintado todas las consecuencias que esto trae. La pregunta es, ¿qué podemos decirle a estas madres? Porque, digamos, ya pintamos el cuadro dantesco. Sí, pero también debemos llegar a una conclusión que es, porque Zulema estaba hablando del diseño de Dios. Hay muchas mujeres que dicen estoy haciendo de padre y de madre, lo cual no es cierto. Esa es una pregunta que yo tengo para ella. Lo cual no es cierto. Porque existen dos teorías. Una teoría que dice la mujer es padre y madre y la otra que dice la mujer no puede ser padre. Porque exacto, y yo me inclino por la otra, por la que la mujer no puede ser padre, porque el diseño de Dios habla de 2 figuras, pero una figura no puede suplir las 2 porque las naturalezas, la idiosincrasia son diferentes, pero dejemos a la especialista. Claro, que acláranos un poco, Zulema, ¿Puede una conflicto? Mujer ser padre? Mira, yo estoy de acuerdo con esa posición que una mamá ha sido diseñada para ser mamá y nada más. Claro. Y cuando se le tiran las otras cargas, porque yo he visto muchas, mira, dentro de nuestra iglesia y personas que aconsejamos, mujeres que tienen que tomar la responsabilidad que no le tocaba originalmente, trabajar, proveer, ser protector, y créeme que eso trae cansancio y trae desgaste a la mujer, claro, porque no hemos sido diseñadas, otra vez lo digo, para ser papás. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, significa que no hay esperanza para las familias donde estas familias monoparentales, de ninguna manera. Yo creo que lo que se puede hacer en primer lugar es hablar del tema. En segundo lugar, yo creo que tiene que ir por un proceso de perdón. Yo creo que el perdón es importante porque, mira, los hijos crecen, o sea, con su corazón lleno de dolor porque su papá los abandonó o porque su papá fue un padre distante o porque fue un padre distante emocionalmente, porque solamente a lo mejor estaba ahí el papá, pero solo se interesaba por las notas de los hijos, nunca se interesó por los sueños de los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos crecen con mucho dolor, con mucho resentimiento, con muchas inseguridades, y las mamás también. Yo creo que las madres deben estar llenos muchas veces de resentimiento, de dolor, porque el papá, mira, una mujer puede aceptar que el marido la abandone a ella, pero que abandone a sus hijos, eso es un dolor muy grande. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un proceso de perdón y de buscar, Juan Carlos y Raúl, sanidad, una sanidad interior, porque solamente buscando una sanidad interior en Dios, yo creo que uno puede ser libre y uno puede inclusive tener una vida en abundancia que Dios diseñó para cada uno. Tengo una pregunta. Juan Carlos, debemos ir a un corte y después hacemos la pregunta. ¿Qué le parece? No se vaya, permanezca con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Yo tengo aquí una pregunta bien específica. Pero antes de tu pregunta, porque es que es importante, las 3 personas que estamos aquí somos personas
que practicamos la monogamia. Somos padres de hijos que les va bien. La licenciada Zulema Peñalba en Tegucigalpa es madre de 3 preciosos muchachos. Ya se nos casa la primera, estamos contentos por eso. Y entonces tiene toda la autoridad, no académica solamente, sino moral y espiritual para estar en este programa. Admiro su familia, 3 hermosos hijos, educados, y yo solamente soy padre de una niña. Así y es. Entonces felizmente casado, ¿verdad? Y siempre agrego y pretendo estar así hasta el día de la muerte. Así es. Entonces podemos hablar de este tema. Pero también en la historia de Zulema y Jaime Roberto también está la historia de sus padres, que también fueron ejemplos de familias exitosas. Vienen ¿verdad? de 2 familias, tanto el coronel Peña, que recordamos con muchísimo cariño en este programa, como de don Quique, que fue nuestro pastor, amado hombre que vamos a recordar por siempre, fueron ejemplos. Pero yo quisiera, Raúl, no solamente contar, como decía en el segmento anterior, el cuadro dantesco. Yo tengo una pregunta para Zulema. ¿Puede una mujer y un hijo sin la figura del padre y esposo ser feliz? Sí, yo definitivamente creo que Dios puede restaurar, creo que Dios nos ha llamado a eso. No sé si se recuerdan en Isaías 61 hay una parte que dice que seremos llamados para edificar las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, para limpiar los escombros de generaciones anteriores. Yo definitivamente creo que sí, que con Dios podemos restaurar y podemos levantar, y no importa cuán caótico haya sido nuestra vida, nuestros orígenes. Yo creo que ese es el deseo de Dios, que vivamos en plenitud. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo que, bueno, uno... como te digo, perdonando, el perdón es importantísimo, es vital en este proceso de restauración. Y creo que también es bueno renovar nuestras mentes y entender muchas veces por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Y sobre todo, que este joven que está creciendo con esta madre, por ejemplo, pueda entender que él puede ser un buen padre, que él puede romper, ¿me entiendes? Ese ciclo vicioso, dañino, él lo puede romper perfectamente y puede convertirse en un buen padre. Definitivamente que sí lo creo. Con mucha frecuencia yo he escuchado y en algún momento he tenido que atender personas que han vivido mujeres que han vivido este tipo de experiencias, y de alguna manera comienzan a destruir la figura del padre, ¿verdad? Y crean una serie de pensamientos tóxicos en el niño, que termina odiando al padre, odiando a la vida, odiando a Dios, que es figura paterna. Comienzan a proyectar, ¿verdad?, todas esas cuestiones que están adentro y a transferir odio. Pero también yo he escuchado mujeres, ¿verdad?, que a pesar de que tienen toda la razón de hablar cosas malas de su ex esposo y decirle cosas, ellas están sembrando en la mente de sus hijos siempre un pensamiento positivo acerca de él, aunque esté ausente. ¿Qué puedes decir tú al respecto, Xiomara, de esto Zulema? Definitivamente es una ley que no puede ser quebrantada, y yo creo que las mamás definitivamente deben enseñar, independientemente de la clase de padre que han tenido sus hijos, deben enseñarles a honrarles, a respetarles. Mira, cuesta, porque yo he tenido casos en donde en realidad un muchachito, un adolescente puede decir, ¿cómo lo voy a honrar? Si es un hombre tal vez irresponsable, si es un hombre mujeriego, pero yo creo que sí se puede. Y yo he mencionado varias veces el elemento del perdón, y es que definitivamente el perdón es importante, porque si no, tú vas creciendo por la vida con resentimiento, con raíces terribles de amargura en tu vida, y eso a la larga, eso crece, ese árbol crece y da frutos terribles. Y yo creo que ningún hombre puede ser feliz amargura, ni ninguna mujer. Así es que definitivamente creo que eso es importante. Deben honrar a su papá. No importa si su papá ha sido un alcohólico, si ha sido un drogadicto, si los abandonó, si ha sido un déspota, si
si él había violencia familiar, sí, violencia doméstica. Yo sé que cuesta, pero yo creo que en el Señor sí se puede perdonar. Ya. Pues Juan Carlos, estamos ya epilogando el programa de hoy. Muy interesante todos estos conceptos que Zulema nos ha compartido en esta ocasión. Yo creo que necesitamos mandar una palabra de esperanza Sí. a aquellos hijos que no tienen un padre y también aquellas esposas que no tienen a un esposo a la par. Yo creo que hay esperanza para ellas. Absolutamente. Y también enviar un mensaje a los hombres, a que sean hombres correctos, de verdad, ¿verdad? Porque esto de ser padre es un privilegio enorme que Dios nos da a nosotros. Así es, y la verdad es que cualquier otra cosa que se escoja es definitivamente equivocada. El ser padrón, ¿verdad? O el ser un semental, Ya. ¿verdad? No es la ruta correcta para que el individuo llegue a su propia realización. Muchísimas gracias, Zulema, por haber estado con nosotros. Apreciamos tus conceptos, tu tiempo. Realmente ha sido de mucho beneficio y una vez más, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a cada uno y a sus preciosas esposas y a sus hijos. Así que se les quiere y les bendigo. Gracias por esta invitación. Lo recibimos, Zulema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este programa y gracias a usted, amigo, hermano, televidente. Esperamos pues que hayamos de alguna manera contribuido al crecimiento de su vida espiritual y especialmente a aquellas madres y aquellos hijos que carecen de la figura de un padre. Le esperamos en el próximo programa. No se olvide que este es UPL 360. Hasta pronto.